Vamos a continuar con esta jornada que acaba de iniciarse. Voy a presentarles, aunque ya ha sido presentada, a la profesora Inés Sánchez de Madariaga, y digo profesora porque ella es profesora titular de urbanismo en nuestra universidad, lo cual creo que es un honor para todos y todas. Además de esto, ha sido profesora visitante en varias universidades extranjeras, como es el caso de la Columbia University, como es también el caso de la London School de Economía de Londres y también con la Weimar de Alemania. Es así, ¿no? Además, ella ha sido becaria Fulbright y además es Master of Science por la Universidad de Columbia. Ha sido asesora ejecutiva de la ministra de Vivienda, subdirectora general de Urbanismo y actualmente es la representante de España en el grupo de Helsinki. Es que me lo ha escrito ella y bueno, en el grupo de Helsinki, el grupo asesor de la Comunidad Europea en relación con el género y la ciencia. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Investigación Urbana, EURA. Yo creo que con estos avales, evidentemente, es una persona que nos puede dar una visión sobre el tema que va a exponer lo suficientemente amplia en relación con un asunto que yo creo que es de gran actualidad hoy en día, que es la superación de barreras a la excelencia, políticas de género en ciencia y tecnología. Ya hemos oído en la inauguración que, aunque las mujeres hemos recorrido un gran camino, todavía queda mucho por recorrer. Por tanto, yo creo que tener personas como Inés luchando por ese camino que queda por recorrer es una satisfacción. Gracias, Inés. Muchas gracias, Elida. Muchas gracias a Paloma, bueno, y a todos ustedes. Y buenos días de nuevo y esta vez tengo que decir a todas, porque aunque tenemos algún compañero en la sala, ya solo tenemos alguno. Ocurre siempre que se trata de estos temas, casi siempre solo hay mujeres en el público. Por eso digo buenos días a todas, porque además hace 100 años no hubiéramos podido estar aquí. Hubiéramos podido estar aquí, quizá hubiera habido una, en las politécnicas no, pero en alguna otra facultad quizá hubiéramos sido una, y hubiera estado o con permiso de su marido, de su padre, del rector o del ministro, que es como podían estudiar las mujeres hasta el año 1910. Sin embargo, ahora podemos porque la regulación, el decreto aprobado en 1910 suprime estas trabas legales que nos prohibían acceder a la universidad. Yo cuando veo en estas conferencias a las que me invitan a hablar sobre este tema y veo que en el público muy pocas veces hay hombres, pienso, ¿y por qué no están? Y bueno, pues a veces no me queda más remedio que pensar que quizás haya muchos hombres que no quieran oír algunas cosas o no sean conscientes. Quizá no quieran oír que en el tema cátedras, por ejemplo, siendo las mujeres, lo hemos dicho ya, el 60% de las personas que se titulan en la universidad y con mejores expedientes que sus compañeros varones, solo ocupan el 15% de las cátedras y que este porcentaje ha avanzado solo un 4% en los últimos 10 años, cuando ya hay muchas mujeres titulares con la antigüedad para acceder a estos puestos. Que en 20 años esta presencia solo ha avanzado un 7% y que en los últimos 10 no ha avanzado a mayor velocidad que en los 20 años. Y en los últimos 10 años hay muchas más mujeres con la antigüedad y las capacidades. Que si miramos a la dirección y gestión, solo el 14% de las instituciones están dirigidas por mujeres. Antes se ha dicho el número de rectoras. O si me apuran, que no hay ninguna mujer catedrática en campos como la ginecología, la obstetricia o la pediatría.
siendo las mujeres casi el 80% de los estudiantes en medicina, y estos campos que están tan íntimamente relacionados con la vida de las mujeres. Solo el 5.5%, lo decía Margarita Salas antes, de los miembros de las Reales Academias son mujeres. Menos del 3% de los premios Nobel han sido concedidos a mujeres. Y si miramos al sector privado, en los consejos de administración de las empresas, antes de la crisis, si teníamos un 20% de mujeres en puestos directivos en el sector privado. Con la crisis, en solo 2 años, ese porcentaje se ha reducido en un 13%, a un 13%. Y esta es pues, una radiografía así muy en trazo grueso de la situación. Y, como decía el rector también, lo importante es ver cuáles son las causas, qué es lo que ocurre. Les mencionaba antes este estudio del pasado 8 de marzo, que nos decía que 1 de cada 4 ciudadanos europeos considera que las mujeres no están preparadas para dirigir una institución ni una empresa. Y esta manera de pensar que pervive en tantos como 1 de cada 4 ciudadanos de la Unión Europea, pues evidentemente no es nueva. Es algo que hemos llegado aquí pasando por una historia que está trufada de elementos, de afirmaciones, de teorías que sustentan esta forma de pensar, de considerar de manera negativa a las mujeres. Aristóteles ya decía que las mujeres tienen algo en su naturaleza física y psicológica que les veta la labor intelectual creativa. Kant aseguraba que la filosofía de la mujer no es razonar, sino sentir, y que las mujeres que se quieren dedicar a la ciencia deben llevar barba. O Comte, el creador, el padre del positivismo, decía que la subordinación de las mujeres existirá siempre porque se basa directamente en una inferioridad natural. Con estas elucubraciones de base, no es de extrañar que todavía hoy se piense así. Está en la tradición del pensamiento occidental, y no solo occidental, evidentemente. Y para muestra un botón, un notorio ginecólogo vienés descubrió que todas las mujeres destacadas de la historia, como la reina Cristina de Suecia, Catalina la Grande de Rusia o la matemática Sofía Kovalevskaya, eran homosexuales o bisexuales. Así justificaba nuestro prohombre que fueran personas importantes en su tiempo. Estas ideas, lamentablemente, no forman parte solo de la historia. Ya mencionábamos antes las palabras del presidente de Harvard y las palabras de un ilustre científico de Columbia que nos recordaba el rector. Diferentes palabras, pero mismas resistencias, mismas creencias. Las mujeres no pueden aspirar a más porque no pueden, no saben o no deben. Sin lugar a dudas, todavía queda mucho por hacer, porque tenemos estas resistencias en la sociedad y en las mismas instituciones encargadas de llevar a cabo las políticas científicas. Y por eso la política de género, les decía, ha sido una prioridad de la presidencia española de la Unión Europea y es una prioridad del Gobierno de España, que apunta a ese horizonte del año 2030 para establecer una paridad en el conocimiento. Permítanme que les dé algún dato más del libro blanco sobre la situación de las mujeres en el sistema español de ciencia y tecnología. Los datos principales para el periodo de 10 años comprendido entre 1998 y 2007 por categoría y por grandes áreas de conocimiento son los que pueden ver en la pantalla. Presten atención a esta primera imagen. Catedráticas hay muy pocas en 1998 y muy pocas también 10 años después. La curva es plana, es casi plana. Ni en el mejor de los casos el número llega al 20%. La media se sitúa en el 15%, que, como les digo, está 5 puntos casi por debajo de la media europea y en casi la mitad de la media de los Estados Unidos. Como pueden comprobar, la inercia temporal dista mucho de ser el antídoto al que muchos siempre recurren para superar eso que muchas veces no se quiere reconocer, que es la discriminación de género en la ciencia española. El tiempo, por sí solo, mejora algunas cosas, pero no soluciona la pérdida de talento que supone la marginación de las mujeres en la universidad. Segunda imagen. Aquí tenemos noticias un poco mejores.
profesoras titulares tenemos algunas más, bastantes más. En algunas especialidades estamos muy cerca de la paridad, sobre todo en humanidades, ciencias sociales y naturales. En las especialidades técnicas y médicas la desproporción es más que evidente. Y en esta tercera imagen, pues esta imagen habla por sí sola. Las mujeres como ayudantes somos muy buenas. Somos las mejores. De hecho, solamente en las especialidades técnicas las mujeres solo representan 1 de cada 3. En el resto, más que paridad. ¿Se acuerdan aquello que les decía? De esta percepción que dice que las mujeres para acompañar muy bien, pero para dirigir no tanto. Bueno, pues estas imágenes creo que valen más que 1000 palabras. Les decía que los análisis econométricos del libro blanco, con estos datos concretos de la encuesta de recursos humanos en ciencia y tecnología del Instituto Nacional de Estadística, que es una muestra formada por 3000 doctores que recoge datos de presencia y de productividad, al comparar, este dato ya lo he dado antes, pero lo repito, hombres y mujeres con la misma edad, la misma antigüedad como doctores, el mismo campo de conocimiento, la misma productividad medida en términos de artículos y libros publicados y en número de tesis o tesinas dirigidas, se observa que la probabilidad de que una mujer sea promocionada a catedrática es 2,5 inferior a la de un hombre. Pero es que hay más. Si esa mujer además tiene cargas familiares, si esa mujer que es doctora, que tiene hijos menores de 18 años, sus posibilidades se reducen considerablemente. En este caso, a todos los demás factores constantes, es decir, a misma edad, a misma antigüedad, a mismo campo de conocimiento, a misma productividad académica y al mismo número de tesis o tesinas dirigidas, pero con hijos a cargo, en ese caso el hombre multiplica por 4 la posibilidad de ser promocionado a catedrático. También el hombre sin hijos tiene mejores probabilidades de ser promocionado a catedrático si lo comparamos con una mujer sin hijos. En este caso, la promoción del hombre es 1,4 veces mayor que la de la mujer. Y un hombre que tiene cargas familiares tendrá una probabilidad de promoción a catedrático casi 3 veces mayor que la de una mujer sin cargas familiares. Estos datos son algunos de los resultados del libro blanco. Si miramos la situación familiar del profesorado funcionario español, podemos apreciar el alto coste en términos de vida personal que pagan las mujeres que deciden seguir una carrera científica, particularmente en algunos campos como los propios de esta universidad, las ingenierías y la arquitectura, pero también en medicina y en ciencias de la agricultura. Estos datos que ven en la imagen es información puramente descriptiva, extraída de los datos de la encuesta del INE. Se han montado un poco los títulos, pero la columna verde de la derecha, que es las ingenierías. La segunda columna en el gráfico de mujeres son las ingenierías y después están medicina, la roja, y la siguiente roja es ciencias de la agricultura. Ven las grandísimas diferencias de género en situación familiar entre hombres y mujeres entre los catedráticos españoles. Estos resultados ya les digo que podremos publicarlos en breve y podrán ustedes pues acceder a toda esta información que muy resumidamente pues les he mencionado 2 o 3 datos relevantes. Y esta es una situación, estas diferencias que les mostraba en la probabilidad de acceder a la cátedra se dan en todos los campos por igual. Es decir, es una discriminación que no discrimina campos de conocimiento. En todos ellos, por igual, se produce en la misma proporción la discriminación para acceder a las cátedras. Son resultados, por otra parte, que son consistentes con otros estudios internacionales y nacionales que muestran cómo los sesgos y estereotipos negativos hacia las mujeres permean algunas prácticas científicas aparentemente objetivas. Hay otros estudios que han demostrado que la evaluación por pares no es siempre el mecanismo objetivo y meritocrático que pensamos que es, y que han puesto de manifiesto sus limitaciones. Conocen ustedes
un artículo que tuvo en su momento mucha repercusión, publicado en la revista Nature en el año 97, titulado Nepotismo y sexismo en la evaluación por pares, que demuestra cómo las mujeres tenían que tener 2,5 más méritos que los hombres para obtener la misma calificación en las convocatorias de la Academia Sueca de Medicina, la publicación de este estudio precipitó la dimisión de los responsables de la política científica sueca y la puesta en marcha de las políticas de igualdad en la ciencia en este país. Otro ejemplo es un ejemplo muy conocido también, pero que ilustra muy bien también estos sesgos negativos. Es un estudio en un campo que no es exactamente la ciencia, pero que es una carrera profesional que tiene muchos puntos en común con la carrera científica, que es la carrera de los músicos de élite. Es un estudio realizado por la catedrática de la Universidad de Harvard, Claudia Goldin, titulado Orquestando la imparcialidad, que demuestra cómo las orquestas norteamericanas, las grandes filarmónicas norteamericanas, en las que no había prácticamente mujeres antes de la década de 1970, porque se decía las mujeres no tienen dotes para la música, empiezan a contratar mujeres cuando las audiciones se hacen ciegas, es decir, quien evalúa para contratar no puede ver quién está tocando el instrumento, no pueden ver si es un hombre o una mujer. Y el número de mujeres contratadas se vuelve a incrementar cuando ponen moquetas y piden a las mujeres que vengan a las pruebas con zapato plano, para que no se las pueda identificar por el sonido de los tacones. Un tercer estudio es un estudio español que también demuestra la existencia de estos sesgos negativos hacia las mujeres. Es un estudio realizado también por investigadores de FEDEA sobre las habilitaciones a cátedras que estuvieron vigentes en el periodo 2002-2006 en España, que es un experimento natural aleatorio con una muestra estadística muy significativa. 35.000 candidatos, 7.000 evaluadores elegidos por sorteo, todos los campos del conocimiento, y el resultado del análisis de esta muestra, que es un experimento natural de una significación estadística extraordinaria, por cada miembro varón de una comisión evaluadora compuesta por 7 personas, una candidata mujer tiene un 14% menos de posibilidades de obtener la plaza que un candidato varón. Esto quiere decir que la posibilidad de que una mujer obtenga una cátedra con una comisión evaluadora compuesta solo por hombres tiende a cero. Y tenemos más de 20 áreas de conocimiento en España en las que no hay ninguna catedrática y muchas áreas en las que hay muy pocas catedráticas. Y una gran parte de estas áreas de conocimiento están en la ingeniería y en la arquitectura precisamente, y en la medicina. Esto, nos guste o no, es una realidad, la cruda realidad. Y en estos tiempos en los que el talento es el gran recurso escaso, en los que hay que hacer un esfuerzo por atraerlo, no podemos desperdiciar este talento que existe en nuestra universidad. No podemos desperdiciar ni una migaja del talento de los hombres, pero tampoco podemos desperdiciar ni una migaja del talento de las mujeres. No podemos justificar la mediocridad, porque mediocridad es dejar fuera del conocimiento a las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres. Y no desperdiciar talento implica un cambio en la mentalidad de las instituciones, porque tenemos unas buenas instituciones, pero tenemos que abrir las ventanas para que entre aire fresco. Tenemos unas buenas instituciones, pero como nos indica la Comisión Europea, tenemos que afrontar el reto de modernizarlas para no perder un ápice de frescura y de talento. Tenemos unas buenas instituciones, pero a veces, no siempre, pero a veces están anquilosadas en una forma de pensar, en una forma de hacer que se sitúa en el pasado, que no siempre reconoce el presente y no siempre quiere plantearse un futuro diferente. Tenemos unas buenas instituciones, pero que todavía consideran unos procedimientos como neutros cuando no lo son. Es esa neutralidad equívoca que tiene efectos negativos y discriminatorios para las mujeres. Es esa neutralidad que tiene una percepción de la realidad que tiene de todo menos neutralidad, que tiene connotaciones de género que perjudican a las mujeres en particular, pero también a la sociedad en general, porque no se aprovecha todo el esfuerzo y el saber, porque se han construido desde un punto de vista masculino. En nuestra sociedad se han construido una multitud de microdiscriminaciones y barreras que muchas veces son involuntarias o inconscientes, les decía antes. El resultado de esta escasa presencia de mujeres en la ciencia es un saber con notables sesgos de género.
Consideremos, por ejemplo, la endometriosis, que es una enfermedad que afecta a 14 millones de mujeres en Europa, que no fue catalogada como tal hasta el año 2005, que nunca se ha investigado adecuadamente, no se han dedicado fondos en la medida adecuada para investigarla, no se sabe, por tanto, qué es lo que la causa, ni tiene un tratamiento específico reconocido. ¿Y por qué? Pues porque simplemente estaba aceptado socialmente que la menstruación es dolorosa y nada se puede hacer para evitar ese dolor. La ciencia no investigaba esta anormalidad física de la mujer porque se consideraba que era intrínseca al hecho de ser mujer. Al final, la enfermedad era considerada un trastorno físico y, en el peor de los casos, un trastorno psicológico. O consideremos, por ejemplo, el transporte público, que se analiza, se concibe, se diseña y se gestiona para responder a los patrones de movilidad típicamente masculinos. Desplazamientos pendulares a larga distancia, relativamente largos, entre la vivienda y el empleo, y no está pensado para los desplazamientos poligonales encadenados en ámbitos geográficos más próximos a la vivienda, que normalmente hacen las mujeres como resultado de las múltiples tareas de su vida cotidiana, asociadas a la doble carga de trabajo: llevar a los niños al colegio y actividades extraescolares, hacer la compra, hacer gestiones en empresas y organismos públicos, ocuparse de familiares enfermos y mayores dependientes, además de acudir a su lugar de empleo. El transporte público se piensa y se diseña pensando en lo que se considera la norma universal, que es el patrón de movilidad masculino. Sin embargo, las mujeres son las principales usuarias del transporte público en todos los países, en cifras que rondan el 70%. ¿O qué podríamos decir de las mamografías? ¿Creéis que dolerían tanto si tuvieran que someterse a esta prueba los hombres? Yo estoy convencida de que no. Yo estoy segura de que alguien habría investigado para hacerlas menos dolorosas. Por eso podemos preguntarnos, siguiendo el título de un importante libro de una profesora de la Universidad de Stanford, Londa Shibinger, ¿tiene sexo la mente? Visto lo visto, parece que sí. La ciencia, la investigación, demasiado a menudo construye como universal lo que es la experiencia masculina y también habría que decir la experiencia blanca y de clase media, convirtiendo en desviaciones de la norma las realidades del resto de las personas. Porque, ¿qué es lo que otorga prioridad a unos temas sobre otros? ¿Por qué se financian ciertas investigaciones y otras no? ¿Cómo se seleccionan los datos y las muestras? ¿Incluyen siempre a las mujeres en sus distintas realidades, en sus distintas necesidades y en sus distintas aspiraciones? Porque las mujeres no somos un grupo, somos la mitad de la población y hay una gran diversidad de experiencias vitales entre las mujeres. ¿Qué conceptos, qué teorías, qué conscientes o inconscientes impregnan la investigación? Están siempre libres de sesgos sexistas estos conceptos, estas teorías y estos métodos. Esto es lo que debemos abordar, porque no se trata solo, ni mucho menos, de demandar la presencia de las mujeres en la carrera científica, que también, sino que se trata sobre todo de cambiar la forma de hacer ciencia. El Gobierno de España, les decía, trabaja para conseguir estos objetivos. Lo estamos haciendo apoyando las recomendaciones del Grupo de Helsinki, que, como saben, es el grupo asesor de la Comisión Europea en materia de género y ciencia, y lo estamos haciendo también en la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología. Desde la presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre de este año, hemos impulsado las recomendaciones del Grupo de Helsinki y hemos conseguido la inclusión de un importante acuerdo para apoyar a las mujeres en la ciencia, lo mencioné antes, en el último Consejo de Competitividad. El Consejo de Competitividad, saben ustedes, es el consejo que reúne a los ministros de investigación de los Estados miembros de la Unión Europea y también a la Comisión Europea. Este Consejo de Competitividad, en su última reunión del pasado 26 de mayo, adoptó un importante acuerdo que recoge todas las recomendaciones del Grupo de Helsinki y lo adoptó por iniciativa, por impulso y la iniciativa del Gobierno español. Y estas medidas se refieren a una serie de aspectos que muy resumidamente recogen la necesidad del apoyo a los niveles más altos de decisión política. Es decir, necesitamos el apoyo
a los niveles más altos de decisión. Por eso, el compromiso del rector de esta universidad es una magnífica noticia para el impulso de medidas en la Universidad Politécnica de Madrid, porque este apoyo a los niveles más altos es indispensable para introducir medidas de igualdad de género en la ciencia. En segundo lugar, el cambio estructural y cultural en las instituciones científicas para suprimir estereotipos. La cuestión de los estereotipos es muy importante en los campos tecnológicos, es una de las causas de la escasa presencia de mujeres en los campos tecnológicos, son los estereotipos de lo que es ser ingeniero, la imagen del ingeniero. Y las barreras a la participación de las mujeres. En tercer lugar, una apuesta por la conciliación entre vida profesional y personal y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, para que tanto hombres como mujeres se puedan beneficiar de una vida más equilibrada, porque de esto se benefician no solo las personas, no solo hombres y mujeres, sino también las instituciones y, por tanto, la ciencia. Y, en cuarto lugar, el papel de la educación en ciencias en la escuela primaria y secundaria. Este es otro aspecto muy importante en las carreras tecnológicas. Es ahí donde las niñas deciden ya que no quieren dedicarse donde las vocaciones se deciden hacia una rama tecnológica o no, es en primaria y en secundaria. Hay que actuar ahí. Bueno, pues hemos conseguido la inclusión de este importante acuerdo en la adopción por parte de todos los ministros europeos y de la Comisión Europea, y el Consejo de Competitividad, además, en este acuerdo le pide a la Comisión Europea que prepare una comunicación sobre género y ciencia más allá del año 2010. Como saben, las comunicaciones son instrumentos políticos importantes de la Comisión Europea para impulsar las políticas en el ámbito de la Unión. Esta resolución del Consejo reconoce la necesidad de impulsar el cambio estructural en la cultura de trabajo de las instituciones científicas, un cambio estructural dirigido a remover estereotipos y barreras a la igualdad de género, como un factor necesario para la modernización de las instituciones y la calidad de la ciencia. La Ley de la Ciencia, por su parte, recoge una serie de medidas dirigidas a promover un cambio cultural. Con la ley, evidentemente, no será suficiente, esto está claro, pero si la ley no marca unas pautas, seguiremos, como decíamos al principio, pues avanzando, pero muy lentamente. Si es mucho o es poco lentamente, pues depende de las expectativas de cada uno. Para unos es muy lento, para otros no es tan lento, pero la inercia temporal, los datos nos dicen, es un poco como aquello de decir, largo me lo fiáis, ¿no? Porque es repetirlo, pero hay que repetirlo. Ahora mismo el 60% de las personas que se titulan en nuestras universidades son mujeres y lo hacen con estos buenos expedientes, pero su talento y su esfuerzo no recibe el mismo reconocimiento, ni su productividad tampoco, como ponen de manifiesto los primeros datos del Libro Blanco. Y vuelvo a la pregunta de antes, ¿estamos convencidas de que la mente no tiene sexo? Los datos nos indican que la baja presencia de mujeres en el escalón más alto de la carrera científica no se debe a la tardía incorporación a la carrera científica. Por tanto, no podemos esperar a que el simple paso del tiempo nos conduzca por sí solo a una equiparación. Y esto es lo que aborda la ley. Comisiones paritarias siguiendo la línea ya marcada por la Ley de Igualdad y por la LOMLOE, por la Ley de Reforma de la Ley de Universidades. Y en los campos con pocas mujeres catedráticas o sin mujeres catedráticas se puede recurrir, y esto es necesario saberlo, y en universidades como la nuestra es fundamental, se puede recurrir a extranjeras, se puede recurrir a catedráticas de áreas afines y se puede recurrir a profesoras de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de otros organismos públicos de investigación, como el CIEMAT, el INIA, etcétera, etcétera, el Astrofísico de Canarias, bueno, los organismos públicos de investigación. La ley incluye también mecanismos para hacer ciegos en lo posible, cuando sea posible, que muy pocas veces lo es, pero en algunas convocatorias de proyectos sí puede ser posible cegar los currículums. Y después la ley incluye la obligación de realizar planes de igualdad en los organismos públicos de investigación, en el caso de las universidades esto ya está recogido por la Ley de Igualdad. Y también incluye la incorporación del género como una categoría normalizada en la investigación en todas las fases y estadios de su desarrollo. La aplicación práctica de todo esto puede parecer complicada, puede parecer difícil,
pero el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya lo está haciendo desde hace 5 años. Les voy a mostrar una última diapositiva. El CSIC lleva ya 5 años, antes de que la Ley de Igualdad lo obligara, aplicando la paridad en todas las comisiones de contratación y de promoción. Y los resultados están ahí. El 23% de mujeres en la categoría más alta, que es el profesorado de investigación, 5 puntos por encima de la media europea y 8 puntos por encima de la universidad. Ven ustedes el punto de inflexión clarísimo que se produce en el año 2005. Sin embargo, parece que en esta última convocatoria del año 2010, en que la oferta de empleo público ha sido mucho menor, el porcentaje de mujeres ha vuelto a decrecer. Así que, bueno, se ve que la paridad es importante, pero no es el único factor. Este punto de inflexión coincide, además de con la paridad, con un momento de gran incremento de la plantilla. Y en este sentido, la Ley de la Ciencia da un paso más, como les decía, al alimentar el proceso de integración del género en los planes de estudio que recoge la Ley de Igualdad, porque en este artículo que les decía, en el que incorpora el género como una categoría transversal en la investigación en los distintos campos del conocimiento y en todos los estadios del proceso, y también al reforzar los estudios de género y de las mujeres. De esta manera mejoraremos la base de conocimiento de la que podrán alimentarse los futuros planes de estudio, unos planes de estudio que en sucesivos procesos de aprobación, de acreditación, deberán cumplir mejor con los requisitos en materia de género establecidos por la legislación vigente. Ni la ciencia, ni la tecnología, ni la economía, lo hemos dicho, el rector lo ha dicho también, pueden permitirse prescindir del capital humano que representa el talento femenino. Esto no es una afirmación de perogrullo. Existen muchos obstáculos que, sin decirlo así, impiden un acceso libre que tenga en cuenta los méritos, no el sexo. Ahora, el sexo es simplemente, en muchos casos, un demérito. Los primeros resultados del Libro Blanco sobre la situación de las mujeres en la ciencia en España nos proporcionan una radiografía de la situación. Sabemos cuál es la realidad, la hemos medido. Ahora estamos trabajando con la ayuda de un grupo de expertos en la formulación de medidas de acción que nos permitan avanzar hacia un sistema realmente meritocrático, en el que ser mujer no sea un obstáculo, en el que el talento de todos reciba su justo reconocimiento en beneficio de la verdadera excelencia científica. Las leyes están para ser cumplidas, aunque a veces demasiadas se incumplen. Se incumplen porque a veces no hay voluntad de cumplirlas. Demasiados estereotipos están muy arraigados y muchas reivindicaciones se consideran ocurrencias. Pero sin leyes que marquen el camino a seguir, el camino se hará lento, farragoso y comportará muchas decepciones. Porque no nos engañemos, muchos aluden a la meritocracia para dejar a las mujeres en el camino, cuando a lo que realmente están aludiendo es al corporativismo y a la mediocridad. Algunas personas se ríen cuando se plantea incorporar la dimensión de género en los planes de estudios universitarios y en todos los aspectos del proceso de investigación y desarrollo, y lo reducen de forma simplista a que se quiere enseñar feminismo en la universidad. Lo que se quiere enseñar es a ampliar la mente, a eliminar la visión sexista de la ciencia, porque no tengan ninguna duda, durante toda la historia hasta nuestros días la mente también ha tenido sexo. Ahora se trata de incorporar el género como una categoría horizontal de análisis en la ciencia. Esta será la revolución del siglo XXI, una revolución que construya una ciencia con amplitud de miras, una ciencia que no mire de manera sesgada la realidad desde un único punto de vista, como es ahora el caso. Una ciencia de calidad que abra ojos y mentes, cuyos resultados y cuyos desarrollos tecnológicos en productos, en servicios y en procesos en los sectores público y privado respondan a las realidades, necesidades y expectativas de todas las personas, independientemente de su sexo. Muchas gracias por su atención. Como quieras. Para hacer el turno de preguntas. Como quieras. ¿Te parece? Sí, mejor. Bien, muchas gracias. Yo